La dictadura castrista acaba de montar un show mediático de los grandes y al mismo tiempo Cuba está ardiendo por los cuatro costados. Ayer, 5 de junio, reapareció Raúl Castro en un baño de militares, nada más y nada menos que en el Teatro Karl Marx, celebrando su cumpleaños 95 y el aniversario 65 del MININT. Pero esto no fue una fiesta normal, no. El ambiente que se veía allí era de despedida, de tensión, de final de una era. Un teatro blindado por la élite represiva. Y en medio de ese pánico, porque ellos saben que el agua les llega al cuello, ¿a quién ponen alrededor del dictador? A sus nietas y a los niños de la convenita. Eso, señores, es una operación psicológica de manual. Usan niños para intentar suavizar la imagen de un tirano de 95 años. Quieren vender la imagen del abuelo tierno, del viejo tranquilo, del hombre rodeado de familia. ¿Y por qué hacen esto ahora? Porque hace apenas unos días el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusó formalmente y lo convirtió en prófugo federal por el asesinato de los pilotos de Hermanos al Rescate en 1996. Entonces la cúpula está desesperada por mandar un mensaje para adentro y para afuera. Miren, el viejo está bien, aquí no pasa nada, estamos felices. Pero vamos a fijarnos en un detalle. Mientras Díaz-Canel, el puesto a dedo, daba su discurso patético diciendo que Raúl es Cuba y que a Cuba no se toca, había alguien al lado del dictador que llamaba muchísimo la atención. Raúl Guillermo Rodríguez Castro, alias El Cangrejo, el nieto, el guardaespaldas principal, el heredero visible de ese círculo cerrado de poder. Y el tipo estaba riéndose, feliz, contento, como si nada estuviera pasando. ¿De qué se ríe el Cangrejo? ¿Cómo puede estar tan tranquilo cuando Estados Unidos acaba de meterle un paquete de sanciones a figuras de la familia y del círculo de poder? Sancionaron a Díaz-Canel, a Liz Cuesta, a familiares y operadores de esa estructura, pero hay un nombre que quedó fuera, el Cangrejo. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Ustedes creen que eso es casualidad? Yo no lo creo. El Cangrejo se siente seguro porque puede ser la ficha que la dictadura está usando por detrás del telón para intentar negociar con Washington. Pero por supuesto, el régimen tiene que proyectar que algo, por lo menos algo, está saliendo bien. Y en este caso se aparece con la noticia de que han sido capaces de procesar petróleo con un éxito descomunal. O sea, el hito histórico de que hablan es que en la planta Hermanos Said de Santiago de Cuba procesaron crudo nacional por primera vez, obteniendo 20,000 toneladas de diésel y nafta. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Pero precisamente celebrando este logro que ellos decían, que lo cambió todo, que ahora sí, que no sé qué, ocurre un episodio totalmente inédito y es un apagón en pleno noticiero nacional de televisión. Genial, de verdad, mejor no pudo suceder. Vamos a verlo un momentico, señores. Vamos a compartirlo con ustedes porque de verdad esto hay que disfrutarlo entre todos. Vamos a ver esto. Por WhatsApp. Se acabó. Se fundió. En breve reanudamos nuestra programación. ¿Cómo? Que aquello colapsó. O sea, como bien nos dice Luciano, ellos se los pasan mintiendo, vendiendo supuestas victorias. Ahora sí que vamos a ver que ya podemos procesar todo el crudo que nos pongan adelante. Fíjate esto, fíjate aquello, pero ya sabemos que la inmensa mayoría de todas estas noticias son mentiras. Y hay que analizar esto en la medida correcta, señores. Si un país en medio del acorralamiento extremo aprende a refinar su propio petróleo pesado y sulfuroso, es porque ya se les acabó
la regalía venezolana. Ya no está entrando petróleo ruso, ya no está llegando petróleo venezolano. Cuba necesita como mínimo para funcionar medianamente 100,000 barriles diarios y apenas puede producir 40,000 localmente. ¿Qué te dice eso? Una catástrofe. Una catástrofe que de nuevo lo que va a hacer es terminar de agudizarse cada vez más. Esto es el cuento, señores, de el camino al precipicio que prácticamente no tiene fondo. Mientras Díaz-Canel sale a ladrar, a decir que no van a negociar cambios políticos, por detrás se mueve otra gente, con otro lenguaje, con otro cálculo y con otros intereses. Vamos a analizar la información que ha salido. El candidato republicano al Congreso por Rhode Island, Vic Mayor, veterano de los Marines, reveló imágenes de dos cenas en un hotel de La Habana que, según él, duraron más de 4 horas con el Cangrejo. Melo dice que el Cangrejo está totalmente abierto a que Donald Trump lidere el camino y que quiere abrir Cuba a los negocios. Ustedes entienden la magnitud de eso. Estamos hablando del nieto vinculado al corazón de Gaesa, el imperio económico militar que controla gran parte de Cuba. Estamos hablando de una familia que no vive como vive el pueblo. Una familia que se mueve en hoteles, cenas, negocios, cuentas, privilegios y poder. Y esa es la clave. El Cangrejo sabe que Díaz-Canel es un cero a la izquierda. Sabe que el modelo se agotó. Sabe que el castrismo ideológico ya no vende ni dentro ni fuera de Cuba. Entonces lo que estarían intentando armar es un cambio fraude, un cambio de fachada, algo parecido a lo que han intentado otras élites autoritarias. Olvídense de la ideología, vamos a hacer negocios, protejan mi dinero, protejan mi posición y yo les abro una parte de la economía. Por eso el tipo sonríe en el Karl Marx. No se ríe porque Cuba esté bien, no se ríe porque el pueblo esté comiendo, no se ríe porque haya luz, medicinas o esperanza, se ríe porque cree que puede salvar su pellejo y el dinero de la familia. Pero ahora miremos el contraste. Mientras esta élite mafiosa cena en hoteles, ríe en teatros blindados y negocia con políticos americanos, ¿qué está pasando con el pueblo cubano? El contraste es brutal. Cuba está en un ambiente de tensión, cansancio y depresión enorme. Los cubanos ya no aguantan más. Mayo dejó una de las oleadas más largas y extendidas de protestas desde que empezó esta crisis, con más de 1,000 expresiones de descontento reportadas. Y lo más importante es esto: las protestas ya no son solo en La Habana, están creciendo en los campos, en los municipios agrícolas, en esa zona donde antes el régimen creía que podía controlar el miedo con más facilidad. En Morón, Ciego de Ávila, la gente salió de noche por los apagones y atacó la sede local del Partido Comunista. En Antilla, Holguín, hubo protestas después de horas sin luz, sin agua y sin comida. La dictadura tuvo que desplegar fuerzas represivas, disparos al aire y arrestos en placetas, en Villa Clara, en Santa Bárbara, en Contramaestre, Santiago de Cuba. La gente está bloqueando avenidas, tocando cazuelas, gritando libertad, corriente y comida. ¿Y cómo no van a protestar? Cuando un país pasa apagones interminables, cuando hay lugares con 20, 30 y hasta 40 horas sin electricidad, cuando no hay comida, cuando no hay agua, cuando no hay medicina, la propaganda no alcanza. No alcanza el teatro Karl Marx, no alcanza la Colmenita, no alcanza el discurso de Díaz-Canel, no alcanza poner a Raúl rodeado de niños para decir que todo está bajo control, porque la realidad entra por la ventana cuando se va la corriente. La misma estadística oficial reconoce faltantes enormes de insumos médicos básicos. Hay pacientes esperando cirugías, hay niños esperando atención, hay familias que no tienen ni una aspirina y hay madres que no saben qué darle de comer a sus hijos. Entonces, cuando esa casta militar aparece celebrando, riéndose, aplaudiéndose a sí misma en un teatro lleno de privilegio, eso no es una celebración, es una burla a una nación que está agonizando. Sandro Castro
que como de costumbre sale con algo como una crítica al sistema, pero que al mismo tiempo, señores, es una otra burla al pueblo. Es un video que llama mucho la atención. Estoy seguro que este muchacho está siendo asesorado por la misma seguridad del Estado o que por lo menos lo dejan hacer para ver las reacciones. O sea, precisamente este es el evento de el inicio del verano, que vimos que se reunieron unos reggaetoneros y un montón de gente con un mal aspecto tremendo, inundando una piscina, que aquello parecía prácticamente un campismo popular. Bueno, pues Sandro Castro le hace una alegoría a esto, pero con toda la sorna, con toda la crítica que de verdad lleva a esto. De verdad que, bueno, yo no soporto tampoco a Sandro Castro. Yo creo que él tiene el mismo mérito que tenía su abuelito Fidel. O sea, el hecho de ser tremendo pesado. Pero esto es noticioso. Esto es algo que sigue la gente porque es muy sintomático y para mí un castigo tremendo, descomunal para el difunto Fidel Castro, incluso para Raúl. Raúl es Raúl y Fidel es Fidel, como dicen ellos, que precisamente sea uno de sus nietos quien le haya dado por ser influencer y por hacerle ridículo en todas las redes sociales, incluyendo criticar al propio régimen que lo ha hecho multimillonario, que lo ha hecho dueño de varios bares sin que sepa nadie exactamente en qué ha trabajado Sandro Castro ni cómo se ha vuelto multimillonario. Por supuesto que es robando y con concesiones de su familia, que es la dueña de la finca. Pero bueno, vamos a darle a Sandro Castro un momentico acá. El inicio del verano aquel en Varadero. Síganme para que veas lo que sucedió. Si tú me preguntas por la trigueña aquella, Titi, Magnolia no puedo venir al verano porque tiene que reportarme. Como el peaje aquel, ¿me entiende, Piti? Y se acuerdan del tamaño. En fin, que nadie escapa de pagar el peaje y de los altos costos de estos hoteles. Y eso es lo que hace básicamente Sandro Castro. O sea, más o menos está denunciando desde su perspectiva lo que está pasando, que si esto es para el pueblo, que no sé qué, pero en realidad nadie del pueblo se beneficia con esto. De hecho, vamos a poner unas imágenes, ya esto ocurrió durante el fin de semana, pero realmente fue algo, desastroso. Parecía de verdad una actividad, yo no sé, en África subsahariana o una cosa por el estilo. Una cosa donde de verdad la vulgaridad, el mal gusto, todo lo que prácticamente nadie quiere para su familia, para su país, lo están mostrando en este tipo de fiestas. Vamos a darle un momento. Miren eso, señores. Eso en una piscina. Una piscina con centenares de personas ahí atiborradas. ¿Dónde nadaron esta gente? ¿Dónde estaban esta gente? Yo dijera que esto prácticamente se convirtió en un charco descomunal de orines y de todo tipo de cosas. De verdad que es tremendo. Vamos a quitarle esta música primero y vamos a dejar las imágenes. Ya con las imágenes es suficientemente asqueroso, es suficientemente denostativo de la nación cubana en estos días lo que está pasando con una parte de la población. Y de hecho, eso es una parte que tuvo acceso. La inmensa mayoría no tiene transporte, jamás hubiera podido llegar. Pero fíjense los tremendos shows que hacen esta gente con el supuesto comienzo del verano. Que realmente esto tiene una sola definición: cochineta. De verdad, mal gusto, todo tipo de cosas que realmente yo no desearía para nadie dentro de Cuba, pero bueno, hay gente que son felices moviéndose entre el estiércol y los loazales, etcétera, etcétera. Y bueno, ¿qué se va a hacer? Pero fíjense esto, miren estas fiestas en Varadero. La doble moral del régimen y el oportunismo incluso se pudo ver
Una mesa en la zona VIP costó $600, así como lo escuchan, $600 que hoy, me comentan por aquí, acaba de llegar precisamente 600 pesos para adquirir un solo dólar. ¿Cuántos millones de pesos se necesitan para reunir $600? De hecho, en la zona más cercana al escenario, las fuentes señalan que el precio incluso llegó a los $1,000. Una mesa de consumo anterior del mismo evento exigía botella desde los 30,000 pesos cubanos. O sea, ¿quién puede pagar esto de verdad? Miren esto. Vamos a compartirlo con ustedes para un poco ver la otra Cuba. Mientras los apagones están sueltos y sin vacunar, la miseria, la hambruna, las necesidades de todo tipo, bueno, pues hay gente festejando y pagando $1,000 por una mesa. ¿Quiénes son estos nuevos ricos, señores? Los mismos mipimeros, los mismos que tienen autorizaciones que el resto del pueblo no lo tiene y, por supuesto, gente beneficiada que le importa 3 pepinos si la dictadura se cae o no. Es más, no quieren ni que se caiga para conservar todo este tipo de prebenda. Es así. Es lamentable, es vergonzoso, pero es así. Miren esto, señores. Más de $1,000 por una mesa para ver a toda esa gente chillando ahí. Vamos a ponerlo en contexto. El salario estatal promedio en Cuba no supera los 5,000 pesos mensuales. Una mesa VIP en ese evento equivale a más de 6 años de salario para un trabajador cubano. El paquete VIP del concierto de Bad Bunny, como bien decía este muchacho, costó de hecho menos. Al evento llegó el reggaetonero Harulay, luciendo más de $175,000 en joyas de oro. Una cadena con dije de $30,000, otra pieza de $80,000, unas de más de $50,000 y un reloj. Tranquilamente le dijo a las cámaras que sus dijes pesan 200 y pico de gramos. ¿Y dónde hace dinero esta gente? ¿Con quién? Con la misma cúpula, con los mismos mipimeros preferidos por el régimen, testaferros de la dictadura. O sea, todo ese dinero se lava en casa y precisamente toda esta gentuza, todos estos oportunistas de marca mayor se benefician de esto y son cómplices de la dictadura. Yo confío en que a una de las cosas que tiene que cambiar en Cuba es que toda esta gente, si le estamos pidiendo, si estamos exigiendo que en los hoteles, las turoperadoras y todos los oportunistas que han hambriado al pueblo cubano realmente se le ponga un veto y sean obligados a resarcir a sus víctimas, también tiene que ocurrir con todos estos personajes. Y aquí viene el otro punto clave. ¿Qué postura está tomando Estados Unidos hacia Cuba? ¿Están esperando a que haya más protestas? La respuesta parece ser que sí. Washington está jugando un cálculo de desgaste, frío, duro, pero muy claro. ¿Por qué negociar ahora con una mafia corrupta y difícil de sacar como la estructura de Gaesa y la familia Castro si el régimen se está debilitando solo? Mientras más débil llegue la dictadura a una mesa, menos capacidad tendrá de imponer condiciones. Mientras más se agote el aparato represivo, menos margen tendrá para vender un cambio fraude. Mientras más presión exista en la calle, más difícil será que una élite reciclada se presente como solución. Estados Unidos sabe que el verano en Cuba puede ser explosivo. Sabe que los apagones, la falta de combustible, el calor brutal y el hambre pueden empujar a la gente otra vez a las calles. Y cuando una dictadura no tiene gasolina para mover patrullas, no tiene comida para comprar lealtades y no tiene electricidad para sostener su relato, ahí empieza el verdadero peligro para la cúpula. Por eso Marco Rubio y Trump aprietan. Por eso las sanciones se amplían. Por eso el mensaje no parece ser negociar una salida barata, sino llevar al régimen a su punto más bajo. No una transacción comercial con el cangrejo, no un cambio de administrador para que los mismos
sigan mandando, no un capitalismo militar donde el pueblo siga siendo esclavo y la familia conserve sus millones. Miren esto. Esta vale como 30 palos. 30 palos. Dije y cadena. ¿Y qué Las dos significa? Esto es un cantante americano que yo le descargo mucho. Y entonces yo lo vi que un joyero lo tenía publicado. Sí. Y le escribí. Hermano, si estás ahí, no me acuerdo el nombre. Perdóname, pero fue que me vendió el tío. Este dije pesa 200 y pico de gramos. Oro Para que él igual. Oro 10. Ojo, lo más seguro que todo eso sea mentira y que todo eso sea un bling bling y un qué sé yo. Acuérdate que esta gente ganarle en especulación es verdaderamente difícil, pero no obstante, señores, aparecer en un lugar como este para alardear de la joya, mientras el resto de los cubanos se mueren literalmente de hambre, señores, como mínimo es bochornoso, como mínimo es complicidad abierta con una dictadura asesina. Esto no está más allá que si es música y no tiene que ver con la política. No, 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 señores. Esta gente son cómplices abiertos, saben lo que está pasando en las calles, saben lo que pasa en su propia cuadra y simplemente no les importa porque es la mentalidad del sálvese quien pueda. Aquí vamos a ver un intercambio, por ejemplo, entre Willy Chirino y uno de estos personajes para que ustedes vean cómo termina esto, posiblemente lo han visto, pero un poco para que vean, de hecho, cómo se les puede dar de su propia medicina. Decir bucalmente ocupó. Miren esto. ¿Por qué quieren? Miren lo que hace el maestro Willy Chirino con este personaje. Vamos a escucharlo un momentito. ¿Tú sabes? ¿Por qué quieren mezclar los artistas con la política? Es decir, hay muchos artistas que ahora mismo están, como es, decir bucalmente o cubanamente, yo estoy haciendo dinero, pero yo no tengo nada que ver con la política. Yo puedo ir a Cuba, cantar en Cuba y venir aquí a los Estados Unidos. No. Para ti, ¿tú lo ves bien? No, cabrón, que lo veo mal. A ti te tocó ser cubano. Si te tocó ser cubano, tú no puedes navegar en las dos aguas. ¿Ok? Yo prefiero que tú me digas, mira, yo soy comunista, a mí me gusta Fidel Castro. A que tú me digas, no, porque yo no soy político, porque yo no. Tú eres cubano, te tocó ser cubano. Tú tienes que a través de tu música, de tu mensaje, de tu palabra, lo que tú hagas artísticamente, contarle al mundo la realidad de tu pueblo, la triste realidad del pueblo cubano, que allá adentro hay 11 millones de cubanos sufriendo sin electricidad, sin libertad, sin carencia de todo. Y miren la cara de este personaje, simplemente no le importa. Está escuchando al maestro Willy Chirino como diciendo, otra muela más, a mí eso me importa 3 pepinos. Yo voy a seguir enriqueciéndome y diciendo que no, que a mí no me interesa la política. Ojo, cuando están dentro de Cuba, los mandan a cantar en una tribuna, los llama el Cangrejo y compañía y van para allá a restregarse con todos esos asesinos. O sea, de verdad que sí son cómplices. Entonces, cuando no les conviene, por supuesto que no, para nada. Para nada. Pero por supuesto, aquí vamos a ir cerrando un poquito con otro personaje, a mi punto de vista, totalmente despreciable, que puede tener cierto talento o no, pero realmente más allá de eso es totalmente despreciable. O sea, un personaje que se ha enriquecido incluso dentro de las peores miserias que ha vivido el pueblo cubano, como es el caso de Alejandro Cuervo, que simplemente desde el balneario de Varadero acaban de decir, comparten imágenes y aseguran que tanto sus carreras artísticas como sus negocios privados cada día están mucho mejor, continúan creciendo y tienen los mejores resultados. Fíjense qué par de descarados este Cuervo y Yomil, por supuesto, el sargento Yomil y el capitán Cuervo. O sea, para especular, para alardear, y yo no dudo que les vaya bien, porque ellos viven en su burbuja, alimentan a los asesinos del pueblo cubano, y así, y a cambio les dejan hacer negocios que no les permiten a nadie más. O sea, viven dentro de su mundo ahí, castristón, y después
no quieren que nadie los denuncie. Por supuesto, señores, que se merecen todo lo peor y en el futuro, créanme que esto no va a pasar desapercibido. De hecho, fíjense, en esta publicación de Alejandro Cuervo, también desde Varadero, ambos aseguran que su vida va cada vez mejor. Yomira impulsa su negocio de pizzería. Y Cuervo, escuchen esto, expande una charcutería, o sea, un negocio para vender carnes y embutidos. ¿Quién dentro de Cuba puede comprar hoy por hoy carne y embutido, carne de res y embutido en dólares, señores? Solo la cúpula, solo ellos mismos que se retroalimentan de sus mismas heces fecales, de sus mismas basuras, de sus mismas mierdas sin apología ninguna. Y por supuesto, para ellos todo va muy bien, todo es maravilloso, todo es super nice. Y claro que este tipo de gente para nada quiere que termine la dictadura. Quieren seguir viviendo de la miseria de todo un pueblo con tal de que a ellos y su familia les vaya bien y puedan seguir viviendo como príncipes mientras el resto de la población se muere cada día. Pero el pueblo cubano no está en ese teatro. El pueblo está en una cola, está en un apagón, está buscando medicina, está esperando una cirugía, está mirando la nevera vacía, está viendo cómo sus hijos se van del país, está viviendo una desesperación que ningún discurso puede tapar. Por eso mi tesis es esta: el régimen está en una descomposición terminal y estructural. La reaparición de Raúl en el Karl Marx no demuestra fortaleza, demuestra miedo. El uso de la colmenita no demuestra ternura, demuestra manipulación. La sonrisa del cangrejo no demuestra tranquilidad nacional, demuestra cálculo familiar. Y las protestas en Morón, en Antilla, en Placeta, en Santiago y en tantos puntos de Cuba demuestran que el miedo se está rompiendo poco a poco, pero se está rompiendo. La dictadura se está quedando sin opciones. Rusia no va a mandar tanques para salvarlo. Sus aliados pueden dar discursos, comunicados y reuniones diplomáticas, pero al final, cuando un pueblo se levanta y una dictadura se queda sin recursos, nadie puede sostener eternamente ese edificio podrido. La pregunta es si el verano será el golpe de gracia para el castrismo o si la cúpula logrará vender otro engaño, otro cambio fraude, otra cara nueva para mantener el mismo sistema. Y ahí es donde los cubanos tienen que estar muy claros. No basta con que cambien los nombres, no basta con que el cangrejo hable de negocio, no basta con que un militar se quite el uniforme y se ponga traje. La libertad no puede ser una negociación para salvar los millones de la familia Castro. La libertad tiene que ser para el pueblo cubano, para el preso político, para la madre que no tiene comida, para el joven que no quiere irse, para el médico sin insumo, para el anciano que vive a oscuras, para todos los cubanos que han pagado durante décadas el precio de esa mafia. Así que vamos a seguir mirando cada señal. La reaparición de Raúl, la sonrisa del cangrejo, las sanciones, los movimientos en Washington, los apagones, las protestas en los campos, todo está conectado. Y cuando una dictadura necesita montar un teatro para demostrar que sigue viva, muchas veces es porque por dentro ya sabe que se está muriendo. Abajo la dictadura.